el conteo, que estamos en el conteo del hombre, es el día 32. Y el tema se llama Muedim. De hecho, igual mucho ya se ha hablado de este tema y yo realmente lo que me voy a enfrascar es de una manera introductoria, cómo es que se llega hasta este tema de las Moed, de los tiempos señalados, de la Moedim. De hecho, es algo muy importante porque en este tema, que es en este conteo del Homer, no se va a poder dar, yo creo que todo completo por el tiempo, pero de hecho toca en esta parasha de esta semana, porque es un tema muy profundo, pero le voy a dar la relevancia, porque ya ustedes ya saben, no me voy a volver a enfrascar, lo que año con año vemos que qué es Pesa, que qué es Amazon, qué es Bikurim, qué Omer Reshit, y que los días, que cómo caen, para no ser repetitivo, sino una situación de honor de convenio en que nosotros realmente nos demos cuenta cómo el sistema, ¿verdad?, de hoy en día se ha ido cayendo y que esto fue a través de la historia. De hecho, En esta, en este gráfico que nos otorga el More Rico, ¿verdad? De estudio de metodología, lo que vemos aquí, todas las esferas, vemos aquí en el centro el ámbito de la vida, lo que es el tema. Y entonces en este tema vamos a estar tocando lo que son espacios sagrados. Vamos a ir de manera, en resumen, un poquito de todas las esferas, pero enfrascándonos en espacios sagrados, que esto es lo que lleva al convenio. Bien, entonces, ¿qué son en sí las Muedim? Muedim son citas religiosas, son tutoriales, encuentro con Dios, momentos en la cual el pueblo de Israel tiene citas con Hashem, un lugar de reunión, como señal, testimonio, para testificar a las naciones. Eso, por ejemplo, vemos también en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que dice, antes de que se nos abriera el camino en la Emuná, en Mashiach, estábamos vigilados por la Torá. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Versículo 24. Dicho en otras palabras, la Torá fue nuestro tutor hasta que vino Mashiach, que es el postrer Adán. Nos protegió, nos dio su protección hasta que se nos declarara justos ante Hashem. ¿Por medio de qué? De la emuná. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que Hashem nos otorga salvación gratuita, nos introduce en el ámbito de la vida, eso que es el templo, eternidad, donde hay vida, donde hay un orden, donde es Edén, donde hay la santidad. Aquí nos introduce, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra lealtad hacia el convenio, obedeciendo sus mitzvot, sus mandamientos, estatutos y regulaciones, a fin de que lo representemos ante las naciones con dignidad y honor. Ok, fíjense que aquí, esto que se nos dice, que del ámbito de la muerte, como pueden ver, lo que está fuera de lo que es el orden, hay caos, muerte, exilio, rebelión. Entonces, del ámbito de la muerte nos da vida, esto es dándonos honor para representarlo con dignidad ante las naciones. Esto es tener lealtad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí es dándonos un honor, ¿verdad? Este traslado, esto es lo que está escrito en el libro de Bereshit, ¿verdad? Porque en Bereshit estamos viendo todos los motivos, todo lo que tiene que ver con toda la escritura. Por ejemplo, lo que vamos a estar tocando es toda esta narrativa bíblica, para no caer en el mismo sistema teológico tradicional. No nada más hablo que obviamente encabezado por este cristianismo en la cual las raíces hebreas forman parte de esa misma denominación. Por ejemplo, cuando nos citan, pero es que Gálatas dice, Colosenses dice, Pedro dice, y esto dice. Sí, pero son versículos, son pasajes que me los dan aislados. Y ahí me tienen que dar el contexto del contexto, del contexto, del contexto, del contexto, del contexto y del contexto del contexto.
¿verdad? Todo eso es una narrativa bíblica. Sigo diciendo, entonces, vemos que Dios entonces, Hashem nos otorga salvación gratuita, nos introduce en el ámbito de la vida. Ese es el templo, que hay eternidad, vida, orden y santidad dentro de este marco de esfera. ¿Por medio de que vemos que salvación es por gracia, ¿cierto? ¿Verdad? Pero entonces, hacia nuestra lealtad al convenio, obedeciendo, manteniéndonos obedientes a sus mismos estatutos y regulaciones, a fin de que lo representemos ante las naciones con qué? Con dignidad y honor. Entonces, había comentado que del ámbito de la muerte, esto es de que nos está dando vida, nos da qué? Un honor para representarlo con dignidad ante las naciones, ya que esto es tener lealtad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dándonos ese honor. Entonces lo que vemos en Levítico capítulo 23, que dice que habló Adonai a Moshe. Entonces Moshe, ¿quién es? Moshe es el ungido, ¿verdad? Es el que representa a toda la nación israelita. Habla, Adonai le dice a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, estas son mis citas, mis testimonios, son mis tutoriales, mis festividades consagradas, para enseñarles principios basados en motifs, que son conceptos que nosotros necesitamos aprender para estar dentro de este espacio sagrado. Vemos que las muedim son parte de estos espacios sagrados, que esto conlleva que un orden y nos trae honor. Y vemos aquí de mi lado izquierdo, en esa parte donde están en los espacios sagrados, debe de haber qué? Pureza moral y pureza ritual. Vemos que fuera de esto, fuera de este ámbito, hay impurezas morales y rituales. Son los que están fuera de la ciudadanía. Vemos que fuera de ello hay caos, muerte, rebelión y exilio. Y dentro del ámbito de la vida que es el templo, y lo que vamos a estar tocando que son los espacios sagrados, ¿verdad? Uno se debe de mantener bajo honor, en pureza moral, pureza ritual. Ok, y entonces, volviendo tocando que las muedim son estos testimonios, estos tutoriales, lo que leímos en Gálatas capítulo 3 24, ¿verdad? Que dice, dicho de otra manera, la Torá fue nuestro tutor, hasta que vino Mashiach, nos protegió hasta que se nos declarara que justos ante Hashem por medio de la fe. Ok, entonces, yo volvía a decir, ¿por qué? Porque necesito que ustedes lo aprendan muy, muy bien cuando ustedes se tengan que tener una plática con uno del sistema tradicional, ¿verdad? Háblese del cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos dicen es que las fiestas son de los judíos. Y de hecho vamos a tocar muchos conceptos en lo cual está en la Biblia y por qué en las escrituras, cuando se menciona y estaba cerca la fiesta de quién, de los judíos. Y que es una forma muy correcta también de decirlo. Vamos a ir más poquito a poquito, irlo tocando, aun cuando los tiempos designados son de quién, son de Hashem, dadas a su pueblo Israel. Y cuando se dice que son dadas a su pueblo, son a las 12 tribus. Y vamos a ver quién también podía ser parte de estas festividades, de estas citas. Vamos, por favor, Números capítulo 15. En Números capítulo 15, versículo 13, en adelante, hasta el 15 dice, todo israelita. Aquí vamos a tocar palabras claves. ¿Quiénes son estos israelitas? Dice, todo israelita de nacimiento, cosa que ni usted ni yo entramos ahí. Nosotros no somos israelitas de nacimiento. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice, estos son el olivo natural. Y aquí no se está hablando de una tribu, o sea, que es Judá, porque Judá
es parte de una tribu del olivo natural. Vamos a ir eliminando muchos disparates que se han venido haciendo, dijera el pastor Walter Agos. Y gracias a este video que se esté haciendo, que lo vamos a estar subiendo en las redes, para eliminar todos los disparates que se vienen diciendo bajo el sistema tradicional. Dice todo israelita, no dice judío, sino todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presenta una ofrenda especial, como un aroma agradable al Señor. Versículo 14. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes, esto es lo que en el Éxodo, ¿verdad? En la salida de Egipto, ¿quiénes salieron? Las 12 tribus, los israelitas naturales y una multitud mixta. ¿Ok? Dice, si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir los mismos procedimientos. Versículo 15. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Adón y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes, tendrá que cumplirse que de generación en generación. Ok, ahora vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 24. Dice, entonces, Pablo está diciendo, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Está hablando de toda una nación. Es como si dijéramos, ¿estaría rechazando Dios a toda la República Mexicana? Y no toda la República Mexicana, ¿verdad? No todos los mexicanos son acapulqueños, pero sí todos los acapulqueños son mexicanos. Entonces aquí se va a ir tumbando muchas herejías, como tales como de que nosotros somos Efraín y que Efraín es el olivo silvestre. Cuando Efraín es parte de las 12 tribus, Judá parte de las 12 tribus, la nación entera de Israel, ellos son el olivo natural. Nosotros, ¿verdad? La multitud mixta, las naciones, los extranjeros, somos el olivo silvestre. Efraín no es el olivo silvestre, amados. Esto para que lo vayamos comprendiendo. Nosotros no tenemos nada que ver con Casa de Israel. Nosotros no somos Efraín. Al menos, claro, si uno me puede decir, bueno, me hice una prueba de ADN, tengo mis credenciales que me representen que yo sea de Judá, ok, que soy judío, o que soy que casa de Israel. De hecho, gracias, yo no he ido a Eres Israel, pero cuento con mis maestros que ellos sí han tenido la oportunidad de ir y que van muy seguido, y ellos dicen esto. Fíjense que los judíos allá en Eres Israel son aquellos que pertenecen a la situación ortodoxa o una situación normal de estudio de la Torah. Pero una persona nacida, nativa, que no lleva Torah, es un israelí, es un israelí, pero no se le puede decir judío porque no guarda Torah. Es entonces cuando vamos viendo estos motivos, estos puntos, ¿verdad? Cuando se dice, estaba cerca la fiesta de quién? De los judíos. Ah, porque ¿en dónde se llevaba? Se llevaba en Judea. ¿Quiénes hacían a cabo estas festividades? Los judíos. Porque las demás tribus se fueron ¿a qué? Al exilio. Y más adelantito vamos a ver por qué. ¿Por qué no compartían? Entonces, es correcto cuando la escritura menciona esto, aun cuando las festividades, estas citas, son de Hashem, dadas a su pueblo israelita, que solamente Judá lo llevó bien a cabo. Y vamos a ir detallando paso por paso, ¿verdad? Con esta narrativa bíblica, por eso tenemos que tocar contexto histórico.
contexto cultural, contexto geográfico, para poder dar una verdad bíblica, una narrativa. Hay contexto del templo, ¿verdad? Para no decir, pero ese aquí dice, y acá Ucuyá dice, pero y entonces es, y Hebreos dice, sí, te pueden sacar los pasajes, pero ustedes tienen que estar bien armados, amados, con toda esta narrativa bíblica, con contexto sobre contexto sobre contexto, para poder dar una verdad bíblica aplicada. Seguimos. Versículo 2 dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Dice Pablo como pregunta. El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas, derribaron tus altares, soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerdan la respuesta de Dios, él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado a Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita y merecida. Pero antes de seguir continuando, aquí, ¿a quién creen ustedes que se están refiriendo de esa parte de Israel de la nación que asesinaron profetas, derribaron altares para meter otros? ¿Se dan cuenta? Y se fueron hacia otros baales. La narrativa bíblica, cuando vemos esto en primer libro de los reyes, comandados por Jeroboam, ¿quién cambia calendarios? ¿Quién suben a sacerdotes que no son linaje de Aarón? ¿Quién hicieron todas estas porquerías? Efraín, parte de esa nación israelita. Por eso decía platicando con mi maestro, el pastor Suaste, decíamos, no, pues, no, es que están bien, dejémoslo, que raíces hebreas digan que son Efraín, bien merecido, ok, chévere, pues sí, un cambio de todo. Más adelantito vamos a ir enfocándonos en esta situación. Seguimos. Dice, versículo 7. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios, que tanto busca a unos cuantos si lo han encontrado. Lo que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue que endurecido. Versículo 11 pregunta, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? En ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Versículo 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, porque los israelitas, no está diciendo judíos, está diciendo parte, o sea, de la nación. Toda esa narrativa que estamos viendo, israelita, 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 porque otra cosa son los extranjeros. Porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Versículo 16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron Kadosh, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan. Ahora sí que todos estos clanes, toda la nación es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces, ¿verdad? Son santas, las ramas también lo serán. ¿Qué nos dice también la escritura? 10 de las naciones, ¿verdad? Se van a estar agarrando de qué? Del manto de quién? De un judío. Versículo 17.
algunas, hay que poner atención aquí, algunas ramas del árbol de Abraham. O sea que algunos del pueblo de Israel, no está hablando de los extranjeros, está hablando de parte de la nación, que son unas de las ramas del olivo natural que fueron desgajadas y se han sido desgajadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios, ¿verdad? Que prometió Dios, que prometió a quién, a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Versículo 18. Así que no se jacten de hacer sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Mashiach. Y tú estás allí porque sí crees, así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te va a perdonar a ti. Fíjate en que Hashem es bondadoso. ¿Qué estamos viendo? La justicia y la bondad de Hashem, ¿verdad? Es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que ¿quién? Los que desobedecen. Pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras ¿qué? Una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar a las ramas originales en el árbol al que pertenece. Entonces, veamos qué estamos viendo aquí con toda esta historia narrativa antes de llegar a tocar Moedín, sino todo este proceso de Israel. Por eso, entonces, ¿qué se nos está diciendo en Levítico 23? Cuando dice, habló Adonai, ¿a quién? Al representante de la nación. ¿Quién era? Moisés. Habló Adonai a Moshe, el representante. ¿Habla a quién? A los hijos de Israel. Y empieza a decir, aquí ya estamos viendo todos los clanes y la multitud mixta que entró, porque cuando le dijo estas palabras, ya habían salido los clanes, las familias, y una multitud mixta había entrado. Entonces nosotros, el olivo silvestre que pertenecíamos a otro árbol, fuimos injertadas al olivo natural. Aquí ya nosotros somos copartícipes de todo Israel. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah? Que si ustedes son de Mashiach, son del Mesías de Yeshua, son coherederos, somos parte de la misma familia, ¿verdad? Somos de la familia ¿de quién? De Abraham. Todo esto es lo que nos da esta narrativa bíblica. Ahora, vamos a ver poquito a poquito qué es lo que sucedió con esta parte de estas ramas que fueron desgajadas, que fue una parte de la nación de Israel. Fíjense que en el libro de Bereshit, ¿verdad? Que fue establecido bajo el Tohu, ¿verdad? Vemos que en Bereshit capítulo 1 que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Eres. Y la Eres estaba ¿qué? Tohu. ¿Esto qué significa? Que no tenía funciones, caos en un vacío. O sea, no había funciones, sin roles, sin reglas, sin líderes, un mundo en caos, ¿verdad? Y dice, y las tinieblas, ¿verdad? Y esta tierra que estaba en caos, en orden dice, y las tinieblas. Esta palabra tinieblas es la palabra en hebreo
Joshek, Joshek, que significa muerte, también para rebelión y es para rebelión. Entonces, me voy para irlo leyendo en Bereshit 1, versículo 2, que dice, la Eretz estaba todo, no tenía forma, estaba en caos, en vacío, y las tinieblas, Hoshech, ¿verdad? O sea, que la muerte cubría ¿qué? Las aguas profundas. Y el espíritu de Hashem se movía en estas aguas en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Qué pasó en el Brit Hadash? Es Mashiach caminando sobre las aguas. ¿Qué personaje le dijo a Mashiach? Señor, si eres tú, permite que yo camine contigo sobre estas aguas. Pedro. Entonces, ¿a quién tenemos que tocar acá? Al apóstol Pedro. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Entonces ya vamos a estar tocando Pedro, que fue el que le dijo pues a Mashiach, ¿verdad? Señor, si eres tú, ¿verdad? Permíteme que yo camine contigo. Entonces, por eso estamos tocando aquí al apóstol al apóstol Pedro, lo que ya acabamos de leer en primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Hashem. Pues Él los ha llamado a qué? A salir de la qué? De la muerte, de las tinieblas, de la oscuridad, del José. Los ha llamado a salir de esas tinieblas y entrar en el ámbito de la vida y entrar en la luz maravillosa. Ok, entonces estamos entrando, ¿verdad? De este ámbito de muerte. Se está entrando de ámbito de muerte a qué? A vida. Entonces, seguimos otra vez. Primera carta de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo que elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues él los ha llamado a salir de qué? Del Joshek, o sea, de la muerte, de la rebelión, del exilio, que es la oscuridad, y entrar a la vida, a la luz, que es en el ámbito de la vida, que es el templo, otra vez a un espacio que sagrado. Y entonces vamos a ver un contexto. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 1 y 2. Entonces, el apóstol Pedro, ¿a quién le estará diciendo todo esto? Dice, yo, Pedro, apóstol de Yeshua, escribo esta carta a los elegidos por Hashem, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué es esto? Contexto geográfico. En este contexto, en la zona geográfica que es Turquía, anteriormente conocida como el Asia Menor. Entonces, el llamado es que ustedes ya no están en el exilio, ahora son redimidos y son llamados a hacer teshuv, a regresar, porque son un pueblo escogido desde antes, desde la antigüedad. Ya no son caídos, tienen derecho al retorno, ¿verdad? Versículo 2 de ahí mismo, Hashem, Padre, los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Rúa los ha hecho santos como resultado. Ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yeshua. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ok, entonces
Vamos al siguiente capítulo. Primera de Pedro capítulo 2. Ahora vamos a leer el 10. Ustedes antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que está tocando aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está citando al profeta Oseas, que es el llamado a las 10 tribus en el exilio, en la dispersión. ¿Esto qué es aquí? A la casa de Israel. Esto es por eso que el profeta Oseas, ¿verdad? Yehoshua anteriormente, que fue citado a quienes, a Efraín. Y vamos a ver que eso no se lo está diciendo usted. Estos pasajes no tienen nada que ver con nosotros, porque Pedro, el apóstol Pedro, está citando, ¿verdad? A las tribus, a los que son dispersos, ¿verdad? En las del Asia Menor, Turquía actualmente, cita al profeta Oseas, que es tocante hacia Efraín. Entonces, aquí estamos viendo que las 10 tribus se fueron al exilio, ¿verdad? Esto es la dispersión comandados por Jeroboam, que construyeron un altar diferente, escogieron a gente común para que fueran sus sacerdotes y no los levitas, cambiaron calendarios, las fiestas del mes séptimo al mes octavo, Israel. ¿Y esto cómo lo podemos corroborar? Vamos entonces a primer libro de Reyes, primer libro de Reyes capítulo 12, versículo 25 al 33. Dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa, de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Ay, Dios mío, ¿qué me está recordando esto? Cuando los líderes de raíces hebreas están diciendo, estos ya se quieren ir con los judíos. A mí me dijeron, no, Israel ya se fue con los judíos. Ya se quieren volver allá con los judíos. Y dice, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser ¿qué? Leales al rey Roboam que estaba en Judá. Y dice Jeroboam, a mí me van a matar y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Dijera Pastor Walter Agosto, esto es cíclico. La historia se va repitiendo nada más que los personajes cambian. Pregunta, ¿será que tienen miedo los líderes de raíces hebreas? ¿Será miedo que tienen los efraitas? Porque yo no sé usted, hermano, si usted es Efraín, yo no. Yo sí me salí de ese sistema. Yo no tengo nada que ver con las raíces hebreas de la fe cristiana. Gente que suben como sacerdotes a gente común, que no son ni levitas, ni siquiera llevan la santidad ni el honor que se llevaba el sacerdocio antiguo. Porque luego también decimos, bueno, no somos de oficio, pero hacemos una función. Y yo les pregunto, ¿tú conoces realmente las funciones de un sacerdote que a todo el mundo le estás diciendo sacerdote? Que ni siquiera el honor podemos tener de ser llamados sacerdotes, porque no tenemos el mismo nivel de pureza. Eso es cuando se toque el tema en la parashá de las purezas, ¿verdad? Los honores que tienen los sacerdotes. Son diferentes niveles de santidad, diferentes. Mismo Santiago, Jacob dice, no se hagan todos maestros porque se va a recibir mayor juicio. Y hoy en día levantan a gente común para que fueran sacerdotes, no a los levitas, cambian calendarios, las fiestas del mes séptimo al mes octavo, y lo vamos a estar viendo en la lectura. Seguimos.
¿verdad? Versículo 28. Entonces, siguiendo la recomendación, ¿verdad? De sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro. Esto es Jeroboam. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Mira, son tantas alajot, mira eso del Talmud, eso de las alajot. Los judíos son unos legalistas del legalismo, son de lo peor. Cálmense. Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Versículo 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y a otro los puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos. Viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos. Consagró a sacerdotes, ¿ven? De entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Se está refiriendo a Sukkot, que se va a llevar hoy a cabo en esto de las raíces hebreas. Absolutamente todas las raíces hebreas. Todas las raíces hebreas. ¿No un doble Shavuot? ¿No están haciendo otro con todo el lomo? Aquellos que se están diciendo sacerdotes del Dios Altísimo, aun cuando digan, no somos de oficio, pero sí en función, conocen los niveles de santidad, aquellos que dedican a sus yeshivas como altares. ¿Y quién está ministrando ahí? ¿Tienen reverencia? ¿Conocen los mismos niveles de santidad? ¿Conocen santo y profano? ¿Realmente son apartados absolutamente total bajo el servicio de Hashem? Es por eso que vemos tanta irreverencia. Son los sacerdotes que hoy se dice, ¿verdad? Es que se está cumpliendo lo mismo. Y eso lo está llevando absolutamente todo, todo, y se los puedo demostrar con las redes sociales, todo raíces hebreas sin excepción. Y entonces los que salimos de ese sistema, un pequeño remanente, es por eso que todos los que salimos, ¿verdad? Ya no nos consideramos raíces hebreas de la fe cristiana, ¿verdad? Porque fíjense, y luego, con lo que les estoy comentando, ellos están diciendo que son de que de Efraín es una usurpación, ¿verdad? Esto que me recuerda también, el cristianismo, dicen que ellos, la iglesia, son el Israel espiritual. Eso lo dice el cristiano, ¿verdad? Pero sus hijas también, raíces hebreas, hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama la teología del reemplazo, que está haciendo raíces hebreas. También está haciendo teología de reemplazo, porque ellos se están adjudicando todo esto, están reemplazando todos los calendarios, todo el sacerdocio, todas las festividades, están haciendo un reemplazo. Ellos dicen que son Efraín. Bueno, bien merecido tienen el nombre, aun cuando no tienen ni sus credenciales. Dice que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había constituido. Versículo 33. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había inventado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Qué terrible, terrible aquí, ¿cierto o no? Pues dice que la función de todos los clanes de Israel era de proclamar ante las naciones los tutoriales
que Hashem les delegó para hacer luz y que en el estado de muerte, ¿verdad? Que los delegó para hacer luz, que estaban entrando al ámbito de la vida, ya que estaban de muerte, para meterlos al ámbito de la vida, no para cambiar los estatutos, ni a desobedecer a quienes se les llegó el cetro, la vara, ¿verdad? Que son las medidas de Torah, los mitzvot. Entonces, esa era la función de todos los clanes de Israel, de la nación de Israel, no nada más de Judá, sino de todo de Israel, de enseñar los estatutos, de enseñar las instrucciones, los tutoriales, las moed, lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero por la rebelión y por comandado por Jeroboam, le creyeron al líder, de ya no vayan a Judea, porque allí se le delegó el cetro, ¿verdad? Como dice la escritura, no se quitará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Ahí va a estar todo el centro de las Moedim, todo el centro del servicio del templo, ahí era, ahí es, no me lo cambie. Ah, no, pero hicieron todo el desorden, toda esta rebelión y hacer precisamente como vemos este gráfico, ¿verdad? Al hacer una rebelión, del orden entrar al caos, ¿qué? Mandan al exilio. Y entonces están en un estado de muerte, porque no quieren pertenecer al templo, lo que son unos espacios sagrados, mantener el orden, mantener purezas morales y rituales. Toda una contaminación. Ahora sí, vamos siguiendo en adelante. Calendario de las Moedim. Cada fiesta comienza con una introducción, que es Shabbat, ¿verdad? Vemos ofrenda pascual, panes sin levadura, primicias del grano, toques de alarma, día de purgación, cabañas. Estas introducciones relatan el punto de vista de su autor de que la ofrenda pascual y los panes sin levadura por un lado, y la cebada y el trigo por otro, que se habían fundido en una sola fiesta. Esto como una forma introductoria acerca de las modillas. Este capítulo está dirigido a los israelitas. No se incluye a los sacerdotes, a pesar de que su participación en las ofrendas cultuales es indispensable e inextricable. No obstante, el papel de los sacerdotes se silencia deliberadamente. El centro del escenario, a la que ocupa el pueblo de Israel, es responsable del mantenimiento del culto público. Sin duda, aquí hay una H, como es en inglés, que tiene que ver con holiness, que es santidad. Sin duda, la santidad, al igual que P, que es de priest, de sacerdotes, al igual que los sacerdotes, presupone que el servicio de sacrificios lo llevan a cabo exclusivamente los sacerdotes. Sin embargo, el mantenimiento del culto público y presumiblemente la supervisión del orden sacerdotal son, en última instancia, responsabilidad del pueblo. Ok, entonces vemos que Shabbat es la única fiesta ordenada en el Decálogo. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. En Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11 dice, acuérdate de guardar el día de Shabbat al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día reposó, por eso el Señor bendijo. Es el único día que se le da una bendición, el día de descanso, y lo apartó como un día K2. En otra versión, ¿verdad? Aquí no lo dice. Me voy a ir a la versión K2. Me encanta y creo que también lo dice Reina Valera. Creí que lo iba a decir acá porque es sumamente importante.
Éxodo capítulo 20, mm, versículo 8. Aquí está, ya lo tengo. Versículo 8 dice, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Elohim, tienes 6 días para laborar, hacer todo tu trabajo, el séptimo día es Shabbat para tu Elohim, él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, tu hija, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Hashem hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero el séptimo día él descansó. Por esta razón bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo, para él mismo. Y también dice que este es un descanso completo. Ok, entonces, la primer Moed, como vemos, es un Kabbalat Shabbat, que es el recibimiento del Shabbat, una proclamación de la muerte que llega a la vida, del Hoshek, otra vez que vemos, de las tinieblas a la muerte, tinieblas, que la palabra kosher, que es tinieblas, que es muerte, maldad. ¿A qué? A la luz admirable. Esa es una proclamación de libertad a las naciones. Vemos que Shabbat, que es la primer Moed, que Hashem da su bendición. Sí, de hecho, si vamos aquí mismo en Bereshit, capítulo 2, que dice en el versículo 2, en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo, o sea, da su bendición, que el día séptimo y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó, cesó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Vemos aquí que Elohim bendijo ese día. Entonces, lo que estamos viendo acá, que aquí como primer Moed, ¿verdad? Este recibimiento, este Kabbalat Shabbat, porque recibimos el Shabbat, que es la proclamación, lo que proclamamos, ¿verdad? Que del ámbito de la muerte en la cual estábamos llega que la que la vida, que de las tinieblas a la luz admirable, es lo que cita también el apóstol Pedro. ¿Verdad? Es por eso que si nosotros no comprendemos pedagógicamente lo que son las festividades, ¿verdad? Cuando llega el Kabbalah Shabbat a rayar el alba, por eso se encienden las velas, porque de la oscuridad, de la muerte, estamos pasando al ámbito de la vida y es por eso que hacemos la bendición, que decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu shamor v'zachor ha-Shabbat, que significa, bendito eres Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has consagrado, nos apartas, nos haces Asher Kideshanu, nos consagras con tus mandamientos y nos ordenas Shamor Besahor HaShabbat. Nos ordenas custodiar, de donde viene Shamor, de Shamar, custodiar, Besahor HaShabbat, y guardar el Shabbat. De hecho, en el contexto dice Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vamos, Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Por eso dice, vengan, Teshub, regresemos a Adonai, porque él ha que desgarrado, y él nos curará el herido, y él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Después de 2 días, él nos que revivirá. Y en el tercer día, él nos levantará y viviremos. Tendremos vida en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Adonai, que Él vendrá, es tan cierto como la mañana, Él vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvias de primavera que riegan la tierra.
Ok. Entonces, esto es muy importante para seguir continuando más adelantito acerca de este tema. Ok. Entonces, aquí vemos en la fuente de santidad, vemos tierra, que es la humanidad, y en la primera esfera vemos a la tierra, pero todo Israel, que es Israel y el extranjero residente. Hay otro círculo, que hay un santuario, hay santidad y hay sacerdotes. El círculo chiquito que es el santo de santos, ¿verdad? Donde ahí mora la presencia de Hashem, que nada más entraba aquí el Cohen Hajador. Pero entonces, ¿por qué vemos esta? Si ven ahí, hay una flechita que señala a toda la Eretz, pero de Israel. Ah, porque mismo Hashem custodia, protege toda esta tierra. Entonces, nosotros que estamos en el ámbito de tierra fuera, que es la humanidad, que hay que caos, muerte, rebelión, exilio. De ahí que las tinieblas, que es esa la muerte. Entonces, de esta oscuridad nos traslada a la vida, nos traslada a la Eres Israel, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, ¿a quiénes los traslada? ¿A quiénes lo llevan? Solamente a la persona que ha podido gozar de libertad. Por eso cuando una persona me dice, es que hermano, el trabajo, que la escuela, que eso, que yo por más que yo quisiera, hermanos, pues uno puede poner excusa y excusa y excusa. Y aquí la única respuesta que a mí me la dieron es tan sencilla, es que tú todavía no has sido libre. Porque solamente, ¿verdad? Los que pertenecen en esta primera esfera, que es la tierra donde está señalado Israel y el extranjero residente, ¿quiénes son? Son todos aquellos que fueron liberados de los faraones, que fueron liberados de los trabajos arduos de Egipto y entraron en este ámbito, que es un nivel, la primera esfera es un nivel de santidad. ¿Verdad? Entonces, todos aquellos que no puedan llegar a Shabbat, no puedan llegar a la Moed, es simplemente porque no han sido liberados, punto. Así de sencillo. Cuando alguien me pone, es que mira, tú porque no sabes mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo, mi abuelito, que quién sabe qué, que el trabajo. A ver, no me des toda tu lista, tú no eres libre, punto. Así de sencillo. Porque los que podemos llegar a esto solamente somos aquellos que gozamos de libertad, entiendan. No me puedo poner a la mesa con el diálogo, nada más así de sencillo. Yo puedo gozar Shabbat, yo puedo gozar Moedim, ¿verdad? Soy libre, yo soy libre, yo pertenezco a esta tierra. Y ven entonces, ese es un nivel de separación, ven cómo se separa lo santo de lo profano, pero hay otro círculo, que es el santuario donde están ahí los sacerdotes. Hay otro nivel de Kedushá, ¿se dan cuenta? Y otro círculo más pequeño, no se diga. Ok, entonces, ¿qué nos enseñan los espacios sagrados de Hashem? Número uno, Shabbat, que Dios es el rey de la creación, que trajo orden, ¿verdad? Que del caos nos trae ¿qué? Nos trae vida. ¿No es esto lo que estamos viendo acá? Por eso cuando alguien todavía no puede llegar bajo el término de vida, no hay un orden, no tiene santidad, no está en un Edén, es porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la narrativa bíblica. Todavía están en qué? En impurezas, ahora sí, en mi lado derecho, está lo que es la impureza moral y ritual. Y fuera de Hashem hay muerte, hay caos, hay rebelión y hay exilio. Pero entonces si Él te llamó de las tinieblas, de la muerte, a su luz admirable, te mete a qué? A un espacio de Kedusha, te mete a la vida, te mete al orden, te mete a qué? A que goces de qué? De la santidad. Por eso están los tutoriales, ¿verdad? Que son estas Moedim y todos los mismos que conlleva. ¿Para qué?
para respetar el convenio y habitar en un espacio de Kedusha. Entonces, punto número 2, Pesaj. Vemos que como primer punto, Shabbat. Dios es el rey de la creación que trajo orden del caos. Punto número 2. Aún nada más, hermanos, cuando termine estos puntitos, lo vamos a ir volviendo a retocar primero el Eterno en el día de Shabbat, porque sí es un tema muy, muy amplio y por el tiempo, nada más voy a ir dando unos puntos. Ya tocamos punto número 1, Shabbat. Punto número 2, Pesaj. Dios nos redime de la muerte, eso que es resurrección. Ahora pongan atención acá. Cuando en Egipto se estaba llevando el juicio de Adonai, el pueblo de Hashem hacían de sus casas un espacio sagrado, llevando pesa mientras estaba pasando la indignación a Egipto. Entonces, su casa era un espacio sagrado, porque habían puesto la sangre en los dinteles y la muerte no podía pasar mientras pasaba la indignación a Egipto y estaban llevando pesa. Pregunta, ¿sus casas es un espacio sagrado? ¿Qué es lo que están metiendo en sus hogares? ¿Realmente conocemos espacios de Kedusha? Ahora, vamos por favor, Isaías capítulo 26. En Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21, dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado, ¿qué? El enojo de del Adonai. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Capítulo 27, versículo del 1 al 3. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a quién? A la Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Vemos que el mar representa caos, muerte. Leviatán, una serpiente, dragón, todos estos motivos de lo que representan faraones, eso ya lo habíamos visto en parashot pasadas, con Ra, ¿verdad? El cocodrilo. Entonces, si nosotros no, por eso, si nosotros no conocemos la narrativa, no conocemos la escritura bajo el contexto cultural, no vamos a poder diferenciar todos los motivos, toda la narrativa bíblica. Entonces, aquí el pueblo de Israel se resguardaba en sus casas, sus casas se hacían que espacios sagrados. Bajo los tutoriales, las instrucciones, lo que debían de llevar para que la muerte no pasara sobre ellos, mientras que Hashem iba a azotar el castigo, la indignación en Egipto. Ahora, Isaías 54, Isaías capítulo 54, versículo 17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusar. Esos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Ahora el capítulo siguiente, Isaías 55, versículo 1, versículo 1 al 3. Dice, pregunta, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Todo es gratis. Versículo 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, o sea, Shma. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Entonces, todos estos conceptos que estamos viendo, Shabbat, ¿verdad? Que trajo un orden, ¿verdad? Del caos al orden, pesa, salva, que lo que representa salvación, hay una resurrección, ¿verdad? Entonces, versículo 3, cuando nosotros guardamos las fiestas
proclamamos a las naciones que nosotros somos un pueblo libre y redimido. De entre las naciones somos un pueblo apartado, escogido, real sacerdocio, ¿verdad? En función. Somos libres del mundo. ¿Eso qué es? La proclamación. Esto es Shavuot, ¿verdad? Entonces, y con todos estos puntos que estamos viendo acá, estamos viendo a Noé. Noé y su familia entraron en el arca, un espacio sagrado, mientras el juicio de Adonai se ejecutaba en el mundo antiguo. El arca, ¿verdad? Que representa el descanso, el reposo, ¿verdad? Porque el arca reposó ¿en dónde? En el monte Ararat. ¿Y esto qué es? La Turquía actual. Noé salió del arca el mismo día histórico del calendario civil en Yom Teruah. Recordémonos que hay dos calendarios, civil y agrícola, ¿verdad? El civil es el común de toda la nación y el agrícola que tiene que ver con las muedim, con las festividades, los tiempos designados de Hashem. Entonces, cuando Yeshua resucitó, escrito está, ¿verdad? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Esto qué es? Una nueva creación. Noé presenta, ¿verdad? Cuando sale del arca, Noé presenta un altar, empieza a reinar. ¿Esto qué es? Una nueva creación. Entonces, de la nueva creación que hay, caos y orden, empieza a ordenar. ¿Qué es lo que hace Noé cuando sale del arca? Presenta el altar y hace un viñedo, hace la función de un jardinero, ¿verdad? Hace una vid. ¿Y quién es la semilla? La semilla somos nosotros, porque somos descendencia de Abraham. Porque si somos de Mashiach, descendencia de Abraham. ¿Y esa semilla fue qué? Esparcida a las naciones. Y entonces en Shavuot, ¿qué se hace? Subirán. Vi mensajeros que subían y bajaban. ¿Para llevar qué? Proclamar las besoras de salvación. ¿Para después de qué? De llevarlos a un espacio sagrado, al templo. Siendo que fieles al convenio. Es lo que estamos viendo. Nueva creación. De ahí, del caos, del juicio divino, se vino un orden, ¿verdad? Entonces Noé hace un altar, hace un viñedo, función de un jardinero, ¿verdad? Sale la semilla, entonces proclamamos el mensaje, porque estamos nosotros para, como semilla en la dispersión, dando frutos, ¿para qué? Para traer orden a las naciones, enseñando espacios de Kedusha para traerlos, ¿verdad? Porque todos los árboles que dice la escritura, los recogeré de entre todas las naciones y los plantaré. ¿En dónde? En un espacio sagrado. ¿Y esto dónde es? El templo. Entonces vemos Shabbat, vemos Pesach, vimos Shavuot, ¿verdad? La proclamación, vimos en lo de Yom Teruah. Y entonces, ya cuando vemos que Noé, de hecho, Noé, de su significado de Noé, ¿saben qué significa? Significa descanso, ¿verdad? Entonces, ya vemos que Noé empieza ¿qué? A ordenar la tierra, sembrando una viña. Esto es lo que les comentaba, que Noé se convierte en un jardinero, siendo nosotros la semilla, ¿verdad? De Abraham, dispersa a las naciones para dar fruto, anunciando el reino que hemos pasado de qué? De la muerte al ámbito de la vida. Siendo, pongan atención acá, siendo Caporet, siendo Caporet, que es el derivado de Kippur, o sea que es asiento para cubrir, dar honor, reconciliación. Como embajadores de Mashiach en las naciones, como si Dios mismo rogase por medio nuestro, anunciando la Capuret, introducirlos a los espacios sagrados, para reconciliarlos con Hashem. Por esto, en Yom Kippur, nuestra declaración que es, Gemah Hatzilmat Tová, que significa que seas firmado y sellado en el libro de la vida. Eso es lo que declaramos en Yom Kippur. ¿Se están dando cuenta? Entonces, una conclusión. Acuérdense que voy a tratar de darlo completo, más que nada un poquito en la quejila, porque si el tiempo apremia. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de la historia de Noé? Aguas, diluvio, arca, animales puros e impuros. Noé, que significa descanso, un hombre justo y moral que no se contaminó con las naciones.
¿verdad? No hizo consensos con el mundo. Entonces aquí basta si nosotros nos vamos a mantener en pureza, en eso no, serle leal al convenio de Hashem, no dejándonos corromper con las naciones y no nada más con las naciones, sino con gente del tipo de Jeroboam, para que no caigamos en esa rebelión y nos vayamos otra vez en el exilio. ¿Qué me recuerda a mí todo esto? Que la gente, parte de la multitud que salió de Egipto, sale de Egipto, pero su corazón todavía fungía como Egipto, haciendo adoraciones con becerros, sus orgías, sus porquerías. Por eso Hashem tuvo que mandar juicio, ¿verdad? Entonces trajo el juicio divino a la tierra. Por eso Noé, ¿verdad? Hereda la tierra. ¿Eso qué es? Una nueva creación. Vemos los motivos en la Biblia de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Israel, Moisés, David y en último lugar, el último Adán. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Por eso, ahora comprendemos, vamos al último pasaje, Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Entonces, ¿para quién es la tierra, la herencia que promete Hashem? A todos aquellos que le obedecen. Entonces, cuando vemos todos esos motivos en la Biblia, ¿verdad? Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿verdad? El libertador, José, Israel, Moisés, David, hasta llegar a quién? A Yeshua, el último. ¿No? Por eso dice la escritura, nuestra vida está escondida en Mashiach. Entonces, eso que leemos en Salmo 2, ¿verdad? Que dice, pídeme y te daré por herencia a quién? Las naciones. Tú eres mi hijo hoy, es lo que cita el salmista David. ¿Y esto que a dónde apunta? Al principio, en Bereshit, cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y sojuzgue la tierra y se señore. Pero ¿a quienes tienen esa bendición? De ser fructíferos, de tener tierra, herencia, descendencia, a todos aquellos que le obedecen.